Ya, hagamos un recuento de lo que vimos en la última clase. ¿Vieron el video, los que no vinieron? ¿Por qué no? Bien. Ya, la asíntota, hagamos un breve repaso, es una recta, ¿cierto? ¿Qué gracia tenía? Asíntotas horizontales, eran rectas horizontales, valga la redundancia. ¿Qué es lo que pasaba? La función podía hacer cualquier cosa, pero desde cierto punto en adelante se pegaba a la asíntota. ¿Sí? O sea, una asíntota es una recta en donde la curva se empieza a pegar tanto como ustedes quieran. ¿Sí? Eso era. Entonces, las horizontales, ¿qué es lo que había que hacer? Esta era asíntota horizontal. Había que calcular el límite. Cuando x tiende a infinito de la función. ¿Por qué? Silencio. ¿Por qué había que hacer eso? Porque si ustedes toman este límite, significa el x se hace muy grande. ¿Sí? Muy grande. Entonces, esta función, cuando el x se hace muy grande, se parece, o es igual, si lo quieren ver así, a la recta horizontal. Entonces, si ustedes calculan ese límite y les da un número, eso era una asíntota horizontal. ¿Sí? Por ejemplo, si aquí les diera 4, ¿qué es lo que significa? Que y igual a 4 es asíntota horizontal. Y geométricamente, ¿qué es lo que significaba? Trazamos la recta y igual a 4. ¿Y qué pasa con la función? Desde cierto punto en adelante se parecen. Son casi lo mismo. ¿Sí? Eso era el concepto. Ya. ¿Cuáles eran las asíntotas verticales? Ya, si la asíntota horizontal, así se busca, ¿cierto? Tiene que dar un número. La asíntota vertical, como el nombre lo dice, es vertical. O sea, es una recta que es paralela al eje Y. Por ejemplo, a ver si hago otro dibujo. Ya, esa es una recta paralela al eje Y, ¿cierto? La que puse en morado. ¿Y qué es lo que hace la función? Puede hacer lo que sea, pero a medida que nos vamos acercando a esa recta, se va para más infinito, o bien podría irse para menos infinito. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Estamos haciendo un breve repaso. Tenemos que tomar límite de x tiende a un número fijo, ¿sí? Y puede ser por derecha o por izquierda. Tomémoslo por izquierda. ¿Y cuánto tiene que dar? Si es que está pasando esto, ¿la función para dónde va? Más infinito o menos infinito. ¿Sí? Ahora, ¿cómo buscábamos estos numeritos? ¿Cuáles eran los candidatos a asíntota vertical? Los que hacían cero el denominador. ¿Ya? Entonces, esos eran los dos tipos de asíntota que vimos en la clase anterior. Horizontales, que hay que tomar que el x se vaya a infinito y tiene que dar un número. ¿Sí? Verticales, el x tiene que tender a un número y tiene que dar más o menos infinito para que pase este fenómeno de que se va para arriba o se va para abajo. ¿Sí? Y la última que nos queda por estudiar es la asíntota oblicua. ¿Qué creen ustedes que es? Tenemos horizontales, tenemos verticales. Hola. ¿Cómo tendría que ser? En diagonal. ¿Sí? Oblicua. ¿Sí? Está doblada. O sea, lo que tiene que ocurrir es lo siguiente, miren. Ya, supongamos que es esa. Esa es la asíntota oblicua. La función va a ser lo que sea, cualquier gráfica. Pero desde cierto punto en adelante, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Tienen que pegarse. ¿Sí? A una función, claro, eso. Si al final la asíntota es una recta. Entonces una recta es una función afín. ¿Sí? Ya, entonces, ahora viene la pregunta, ¿cómo vamos a estudiar ese límite? ¿O cómo lo vamos a representar con límites? Eso.
Esta es una función cualquiera, arbitraria, ¿sí? Esta de acá, como decía el compañero, es una recta, básicamente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar para que nosotros digamos, ah, estas dos en el infinito son lo mismo? ¿Qué tendría que pasar? Tiene que pasar eso, porque ¿qué es lo que estamos diciendo? En el infinito, ¿qué es lo que ocurre en el infinito? La función es igual a la recta. O sea, la diferencia es 0. ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo. Ya, pero eso no nos dice nada, porque en realidad nosotros no sabemos cuánto valen esos dos numeritos. Entonces, eso y eso no sabemos cuánto vale. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para encontrarlo? Para encontrarlos, ambos. Primera pregunta. ¿Cuánto debería ser ese límite? Ese. Miren, ¿el numerador a dónde tiende? A 0. ¿Y si lo divido por x que tiende a infinito? ¿Cuánto tiene que ser ese límite? Tiene que ser 0, ¿cierto? Lo de arriba tiende a 0 y lo de abajo tiende a infinito. Ahora, como puse una división, podemos dividir todo por x. ¿Sí? Dividí todo por x. ¿A cuánto tiende esto? Adelante. Tiende a 0, ¿cierto? Porque un número dividió x y el x se va a infinito. Ya. ¿A cuánto debería tender esto? Si el resultado es 0. A 0, ¿cierto? Ya. Y si eso tiende a 0, esto de aquí, ¿a cuánto tiene que tender? Si le restamos m tiende a 0, esto tiene que tender a m. Tiene que ser así. ¿Ya? Y ahí tenemos un límite. Cuando nosotros estamos buscando asíntotas oblicuas, hay que calcular este límite. ¿Y cuánto vale ese límite? Vale la pendiente de la asíntota oblicua. ¿Sí? Y la otra constante, ¿cómo la sacaremos? El n. ¿Qué pasa si esto tiende a 0? Esto de aquí, ¿a dónde tiende? ¿A infinito? Tiene que ser a n. ¿Por qué? Porque si le restamos n tiende a 0. ¿Sí? Ya, y esos son los dos límites que nosotros tenemos que utilizar cuando queremos sacar asíntotas oblicuas. El primero, que nos permite determinar la pendiente de la asíntota. Y el segundo, bueno, ustedes reemplazan el m ahí, ¿y qué es lo que les permite calcular? El n, ¿cierto? Que es el coeficiente de posición de la asíntota. ¿Ya? Y ahora, obviamente, para que exista asíntota oblicua, ambos límites tienen que existir. Si hay uno que no existe, ya no hay asíntota oblicua. ¿Sí?
si uno de los límites anteriores no existe, entonces f no posee asíntota oblicua. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Para que no sea tanta cháchara y sea un poco más de cuentas. Ya, esa función. Hagámosle todo. Pensemos si es que tiene asíntotas horizontales, verticales y después oblicuas. Primero, horizontales. ¿Cómo era? ¿Qué había que hacer? Horizontal significaba recta paralela al eje X, ¿cierto? ¿Y qué había que hacer? Había que, estamos en este caso, hacer que el X tendiera a infinito. ¿De quién? De la función. ¿Y cuánto tenía que dar? Un número. ¿Sí? Todo eso había que verificar. Ya, esa función. ¿Qué pasa si el X tiende a infinito? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Vale infinito. ¿Sí? Acuérdense que nosotros vimos un caso de división de polinomios. ¿Qué pasaba si el grado del de arriba era mayor? Se iba o a infinito o a menos infinito. ¿Sí? ¿De qué dependía? En realidad dependía del coeficiente de aquí adelante, pero no da un número. Eso es lo que importa. Entonces, si no daba un número, ¿cuál era la conclusión? ¿Había o no había asíntota horizontal? Ya, esa es la conclusión. Si el límite no es finito, no tiene asíntotas horizontales. Esto estamos repasándolo en la clase anterior nomás. Todavía no nos metemos con la oblicua. Dime. Pues arriba también. Es que infinito sobre infinito, entonces había que hacer algo. ¿Te acuerdas que para resolver estos límites había que factorizar por x elevado al menor de los grados? O sea, por x, en este caso. ¿Y cuánto nos queda al hacer eso? ¿X factor de cuánto? X menos 2 más 5 partido por x, ¿cierto? Ya. Y abajo, ¿cuánto queda? X factor de 1 más 1 partido por x. Los x los podíamos simplificar. Y mira, ¿qué es lo que ocurre en el numerador? Esto tiende a 0. ¿Infinito menos un número? Infinito. ¿Y qué pasa en el denominador? Esto tiende a 0. Infinito partido 1, infinito. ¿Sí? Porque acuérdense que infinito multiplicado por cualquier número fijo era infinito. ¿Mm? Sí, pues me había ahorrado ese paso. ¿Sí? Ya, entonces, asíntotas horizontales no hay. Asíntotas verticales, ¿habrán? ¿Qué había que hacer? Dígame. ¿Sí? En la asíntota vertical, acá está, ¿qué tenía que pasar? Teníamos que tender a un número fijo y el resultado tiene que ser más o menos infinito, porque se va a ir o para allá o para acá. ¿Sí? Ya, ¿y cómo buscábamos estos valores? Eran los ceros del denominador. ¿Sí? Porque son los únicos valores que tienen la posibilidad de que la función se haga grande cuando el numerador, o sea, el denominador es 0. ¿Sí? Porque si no fuera 0, les va a dar un número al reemplazar.
Ya, entonces, en esta función, ¿cuáles son los ceros del denominador? Menos 1, ¿cierto? ¿Y hay más? No. O sea que, en otras palabras, hay una única posibilidad de asíntota vertical. Y hay que ver si es que eso o no. ¿Sí? Ya, entonces, el único posible valor para una asíntota vertical es x igual a menos 1, ¿cierto? Porque no hay más cero en el denominador. Ya, y tomémoslo por derecha. ¿Sí? Puede ser por cualquiera de los dos lados. ¿Sí? Por derecha. ¿Cuánto vale ese límite? ¿Qué pasa si lo evalúan? ¿Lo de abajo a qué tiende? O sea, tiende a 0, ¿cierto? El menos 1 es la única raíz del denominador. ¿Sí? Ahora, si hubieran más términos, habría que sacar más posibilidades. ¿Ya? Fíjense, ¿a cuánto tiende eso? A 0, pero a 0 por derecha o por izquierda. Por derecha, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el menos 1 está tendiendo ¿por dónde? ¿El x es mayor o menor que el menos 1? Mayor, ¿cierto? Eso significa por derecha. Porque aquí está la recta real, aquí está el menos 1 y estamos acercándonos ¿por dónde? Por allá. Y esos son números que son más grandes. Ya, pues si el x es mayor que menos 1, ¿qué pasa si suman 1 en ambos lados? X más 1 es mayor que 0. Entonces, esto tiende a 0. ¿Ya? Todos lo dijeron, pero a un 0 por derecha o por izquierda. Por derecha. ¿Por qué por derecha? Porque x más 1 es positivo. ¿Sí? Ya. Y lo de arriba, ¿cuánto tiende? Reemplacen. 1 menos 2 por menos 1 es más 2. Eso da 8. ¿Sí o no? Y lo de abajo tiende a 0 por derecha. ¿Cuál va a ser el valor de ese límite? Más infinito. ¿Sí? Siempre que nosotros teníamos número dividido algo que tiende a 0 por alguno de los dos lados, iba a ser más o menos infinito. ¿De qué dependía? De los signos. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿hay asíntota vertical en este caso? Sí, hay una, que sería x igual a menos 1. ¿Ya? Y ahora vamos a buscar asíntotas oblicuas, que eso es lo que estamos viendo hoy día. Estas dos fueron las que vimos en la clase anterior. Asíntota oblicua. ¿Qué teníamos que hacer en este caso? Había que verificar dos límites. ¿Cuáles? Acá están. Primero ese, que nos va a dar ¿qué cosa? La pendiente. Obviamente si es que existe. Si no existe, no hay asíntota oblicua. Y el otro límite es ese de ahí, que nos va a entregar ¿qué cosa? El coeficiente de posición. ¿Ya? Y lo mismo, tiene que existir porque si no, no hay asíntota oblicua. Ya, el primer límite era límite de x tiende a más infinito de f de x dividido en x. Ese era el primero. ¿Cuánto nos queda? La f, ahí está. Esa es la f. Y si la dividimos por x, ¿qué estamos agregando?
Si eso lo dividimos en x. Estamos multiplicando por la inversa. Vamos por cómo se llama de x. Básicamente agregamos la x en el denominador. Eso, ¿cierto? Y ahora, ¿cuánto vale ese límite? ¿Cuánto vale? Fíjense que cambió el problema. Tenemos arriba un polinomio de grado 2 y abajo también tenemos un polinomio de grado 2. ¿Cuánto valía el límite en ese caso? Era dividir los coeficientes principales. Ahora, si no quieren calcularlo así, que obviamente igual hay que hacerlo en el certamen, ¿qué había que hacer? ¿Qué se hacía cuando resolvíamos límites y teníamos división de polinomios? Factorizábamos por x elevado al grado menor. En este caso es 2, porque los dos tienen grado 2, ¿cierto? ¿Cuánto queda al factorizar por eso? 1 menos 2 partido en x más 5 dividido en x cuadrado. Y abajo 1 más 1 partido por x, ¿cierto? Así nos queda. ¿Cuánto vale ese límite? ¿Esto a dónde tiende? 0. Porque aquí nos falta factorizar por una sola x. Porque al final tienes que factorizar por x cuadrado, ¿cierto? Ya, pero ya está una x afuera. Entonces en realidad tienes que factorizar por una x adicional solamente. Sí, o si no, desarrollalo, pues te queda x cuadrado más x. Y si eso lo factorizas por x cuadrado, ¿cuánto te queda? ¿Sí? Entonces, ¿por qué lo hice más corto? Porque ya había una x, pues como que tenía que factorizar por el x cuadrado, saqué una más. ¿Sí? Ya, este tiende a 0. Ese y ese. Resultado 1. ¿Sí? Ya, este 1 era la pendiente de la asíntota oblicua. ¿Y cómo sacábamos el coeficiente de posición? Es otro límite. Estos dos límites tienen que sabérselos. ¿Sí? Ese es el límite que tenemos que calcular ahora. Y eso nos va a dar el coeficiente de posición. Dígame. ¿Quién dijo pero? Ya, la función, ¿cuál era? X cuadrado menos 12x más 5 dividido en x más 1, ¿cierto? Ya, ¿y cuánto fue la pendiente? ¿Cuánto nos dio? 1. Siempre tienen que agregar aquí lo que les dio la pendiente, ¿sí? Ya, ¿cómo calculamos ese límite? No está tan directo. Vamos a tener que sumar la fracción primero. ¿Sí? No podemos llegar y evaluarlo porque esto tiende a infinito y esto tiende a infinito y la resta de infinito no está definida. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para resolverlo? Resolver la fracción. ¿Cuánto nos queda? Suma de fracciones. ¿Cuánto da? Primero, x cuadrado menos 2x más 5, ¿cierto? Menos x cuadrado. ¿Y qué más? Menos x. Sí, porque acuérdense que el menos afecta a ambos términos. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Este? Porque es eso por eso. Ahí está. Menos eso por eso. Entonces aquí te queda x cuadrado más x. ¿Sí? Sí, pues que es menos.
porque estamos restando las fracciones. ¿Sí? O sea, es esto por esto menos S por eso. O sea, x cuadrado más x. Pero el menos te cambia los dos signos, ¿sí? Ya, ¿y qué queda en el denominador? Queda x más 1. Se pueden simplificar cosas, ¿cierto? Lo de x cuadrado. ¿Cuánto nos da el numerador? Menos 3x, ¿cierto? Más 5. Y el denominador sigue siendo x más 1. ¿Cuánto vale ese límite? División de polinomios de igual grado. ¿Cuánto va a dar? Menos 3. ¿Sí? ¿Cómo se resolvía si los quisieran hacer? ¿Qué había que hacer? Multiplicar, o sea, factorizar por x. Y abajo, así quedaría, ¿cierto? ¿Y qué pasa si toma el límite? Les va a dar menos 3. Ya, listo. ¿Cuál sería la conclusión? ¿Tiene asíntota oblicua, sí o no? Sí. ¿Y cuál sería? F posee una asíntota oblicua que es... ¿Cuánto nos dio el M? Era 1. ¿Y el N? Ahí está, esa es la asíntota oblicua. ¿Sí? Veamos si es cierto. Veamos la gráfica, grafiquemos la asíntota a ver si pasa lo que dijimos. ¿Cuál era la función? Se me olvidó. X cuadrado menos 2x más 5. X cuadrado menos 2x más 5. Y todo eso dividido en x más 1. Ya, ahí está nuestra función, mírenla. ¿Cuáles fueron las asíntotas que encontramos? La vertical, ¿cuál fue? X igual a menos 1. Miren, ¿pasa lo que dijimos o no? La gráfica se acerca a la asíntota vertical. ¿Y cuál fue la oblicua? X menos 3. Miren. ¿Qué está pasando en este caso? La curva se está pegando o acercando a la asíntota oblicua. Eso es lo que estamos buscando. ¿Ya? Puede tener varias asíntotas. Pero, ya que lo comentaste, una función, pongan atención en esta pregunta, importante. ¿Puede tener asíntota horizontal y oblicua a la vez? Ya vimos que vertical y oblicua sí puede pasar. Pero horizontal y oblicua ¿podría pasar? ¿Por qué no? Si se está acercando algo así, ¿se puede acercar algo así? No, al revés. Si se está acercando algo así, ¿se puede acercar algo así? Conclusión, ¿pueden haber horizontales y oblicuas a la vez? No, teorema, listo. De hecho lo iba a decir, pero ya que se adelantaron. ¿Ya? Exacto, entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en la prueba, pongan atención, si en la prueba ustedes encuentran una asíntota horizontal, ¿pueden haber oblicuas? Listo, no tienen que hacer nada más. ¿Sí? Pero si encontraron horizontales, pues si no encontraron, no. Pues. ¿Ya? Encontrar las asíntotas, todas las asíntotas de una función. Te muestran la función, buscan las horizontales, ¿sí? Encuentran la horizontal. Si encontraste horizontal, cuando vayas a buscar oblicuas dices como la función posee asíntotas horizontales, no posee asíntotas oblicuas. ¿Sí?
Por eso es que como el terrible. Ya, ahí está. Para las mismas ganas que revisar primero, ¿no, profesor? Con el mismo cariño, con el mismo Sí, pues, siempre. Eso es. Ya, ahí estaría la función. Entonces, ejercicio para ustedes. Voy a dejar... Profe, Diga. ¿subió la guía que- Sí. De hecho, ya que te acordaste, ahí está. Sí, de ahí va a sacar ejercicio. De la guía. Como les decía, nos falta un puro concepto. Silencio, concepto de continuidad de una función. Si yo les digo una función es continua, ¿qué se les viene a la mente? ¿Algo o nada? ¿Constante? Un poquito más que eso. Continuidad. ¿Qué significa la palabra continuidad? Que no hay cortes, ¿sí o no? Algo que es continuo es algo que no tiene una separación, no tiene un corte, ¿sí? Ya, entonces, ¿qué va a significar que una función sea continua? Básicamente, en palabras, significa que no tiene saltos, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería una definición un poco más formal? Coloquémoslo en un punto. Ya, esa función tiene pinta de ser continua porque en ninguna parte tuve que levantar el lápiz para dibujarla, ¿cierto? Ya, ¿y qué es lo que va a pasar? Si me acerco por izquierda y me acerco por derecha, ¿tienden a lo mismo? O sea, si me acerco por izquierda, ¿a dónde tiende la función? Si me acerco por izquierda, a la imagen de este punto, ¿cierto? Si me acerco por derecha, ¿a dónde tiende? A la imagen de ese punto, ¿sí? Entonces, ese es el concepto de continuidad. Pues si yo me acerco por izquierda o por derecha, ¿a dónde me voy a estar acercando? A la imagen del punto, ¿sí? Ya, esa es la definición de función continua. Que la vuelvo a repetir. Me acerco por izquierda o me acerco por derecha a un punto, ¿y cuánto me tiene que dar? La función evaluada en el punto, ¿sí? Ya, estos dos, si eran iguales, ¿qué pasaba? Si el límite por izquierda y por derecha eran lo mismo, ¿qué decíamos? ¿Que no existe? Si eran iguales, que sí existe. Cuando son iguales, sí. Pues cuando son distintos, no existe. ¿Sí? ¿Cierto? Cuando nos acercábamos por izquierda y por derecha y daba lo mismo, decíamos que el límite existía. Pero ¿qué es lo que estamos añadiendo adicional? ¿A qué tiene que ser igual el límite? La función de eso. Ya, entonces, si el límite de una función existe y además, esta es la condición adicional, y además es igual a la función evaluada en el punto, la función es continua en ese punto. ¿Sí? Cuando era 0 dividido 0 es infinito. No, ahí había que factorizarlo, porque si era 0 sobre 0 significa que podías factorizar ambos y cancelar. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si tú tenías ese. No, pero no es eso. Es una vez ya evaluado en un límite, ¿Mm? estoy sacando la simplicidad vertical. Ya, y te dio 0 sobre 0. Significa que tienes que factorizar. Ese es un límite de forma indeterminada. ¿Te acuerdas que todos los 0 sobre 0 o infinito sobre infinito había que factorizarlos y simplificar? ¿Sí? Entonces, concepto de continuidad es eso.
tiene que existir el límite y además tiene que ser igual a la función evaluada en el punto. ¿Sí? Por ejemplo, esa función. ¿Cuánto valía el límite de x tiende a 1 de esta función? ¿Cómo lo calculábamos? ¿Cierto? Si ustedes llegan y evalúan, les da 0 sobre 0. ¿Qué había que hacer en esos casos? Había que factorizar. ¿Y cuánto da el límite? Ya, entonces, fíjense que el límite de esta función existe, ¿vale? 2. Pero ¿podemos afirmar de que es continua? ¿Cuánto vale f de 1? ¿Se puede evaluar? ¿O no? ¿Esta función se puede evaluar en 1? No, ¿cierto que no? Entonces, el límite existe, pero ¿qué pasó? No es igual a la función evaluada en 1. O sea que no es continua. ¿Sí? Ya, entonces, continuidad es lo mismo que el límite, solo que hay que verificar una cosa más. ¿Qué sería? Que sea igual a la función en el punto. Eso es lo que hay que verificar adicional. Ejemplo 2. Ya, esa función. Y si les pregunto, ¿será continua en x igual a 0? ¿Qué habría que hacer? Comprobar, ¿cierto? Primero, ver qué pasa con el límite y después ver qué pasa con la función evaluada en el punto. ¿Sí? Partamos con el límite por izquierda. Pueden partir por cualquiera, pero partamos por el de la izquierda. ¿Cómo calculamos eso? ¿Qué significa que x tiende a 0 por izquierda? Que es menor que 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué definición utilizamos para la f? La primera. ¿Cuánto vale ese límite? ¿Cuánto vale? 1, ¿sí o no? Ya. Y ahora, por derecha, ¿cómo sería? X tiende a 0 por derecha. ¿Cuál definición utilizaríamos? ¿Qué significaba por derecha? Que era más grande que 0. ¿Cuál definición se usa entonces? ¿Cuánto vale ese límite? 1. ¿Cierto? Llegar y evaluar. ¿Sí? Ya. Y por último, ¿cuánto vale la función evaluada en 0? ¿Cuánto vale? ¿En cuál se evalúa?
En la de abajo, ¿cierto? Porque esta es válida cuando el x vale 0. ¿Cuánto da? 1. ¿Cuál sería la conclusión? Miren. Por izquierda el límite es 1, por derecha el límite es 1 y la función en el punto vale 1. Conclusión. La función es continua en x igual a 0. ¿Sí? Así. F es continua. O mejor escribamos toda la conclusión. Como el límite por izquierda es igual al límite por derecha y es igual a la función evaluada en el punto, todo dio 1, ¿cierto? Entonces f es continua en el punto x igual a 0. ¿Sí? Eso es lo que hay que comprobar. ¿Ya? Ya, del 4, ¿cuál quieren que hagamos? Ya. ¿Cuál hacemos? Del 4. Son todos iguales, en realidad. La E. Ya hagamos la E. El enunciado dice encontrar los valores de A y de B para que las funciones sean continuas. Ya, eso. ¿Sí? Repito la pregunta. Encontrar los valores de A y de B para que estas funciones sean continuas. Eso es lo que hay que ver. ¿Cómo se definía, cómo se hacían estas funciones? ¿Se acuerdan? ¿Qué significaba? Significaba cuando el x es menor que menos 2, ¿cómo se define? Así. Cuando el x es mayor o igual que menos 2 y menor o igual a 2, ¿cómo se define? Así. Mientras que si el x es mayor que 2, ¿cómo se define? Así, ¿cierto? ¿Qué tiene que pasar para que la función sea continua en menos 2? Tienen que ser las tres cosas iguales. ¿Qué sería qué cosa? Límite por izquierda, límite por derecha y la función evaluada en el punto. ¿Cierto? Ya. ¿Cómo calculamos eso? ¿Qué significaba? Por izquierda. O sea que el x es mayor o menor. Menor que menos 2. ¿Cierto? ¿Qué función utilizamos en ese caso? Sería la primera, ¿cierto? ¿Y cuánto vale ese límite? ¿Qué había que hacer en los polinomios para calcular límite? Llegar y evaluar. ¿Sí? ¿Cuánto da? 2a menos 6. ¿Sí? La x se reemplaza por menos 2. Eso es todo. Por izquierda, o sea, perdón, por derecha. ¿Qué significa esto? Mayor que menos 2. ¿Cuál utilizamos? Esta. ¿Cierto? Porque significa mayor que menos 2, pero igual poquito mayor. No tanto más. ¿Sí?
Copiémosla. ¿Cuánto da? Menos 4a por x menos 6b más 1. ¿Cuánto vale ese límite? ¿Cuánto vale? De nuevo, polinomios. ¿Cómo se calcula el límite? Reemplazar. ¿Cuánto da si reemplazamos? El 1, nada que hacerle, queda igual. Menos 6b, también. Y si esto se reemplaza el x por menos 2, da 8a. ¿Sí? ¿Y cuánto vale f de menos 2? ¿Cuánto vale? ¿Dónde se evalúa? Ahí, ¿cierto? Ahí el x vale menos 2, o sea, hay que evaluar esto. ¿Cuánto da si evaluamos? Lo mismo. 1 menos 6b más 8a. Ya, entonces, ¿qué tiene que pasar para que la función sea continua? Los tres tienen que ser iguales, ¿cierto? Dos a menos 6 tiene que ser igual a 1 menos 6b más 8a. No lo escribo de nuevo porque fíjense que eso y eso ya es lo mismo, ¿cierto? Entonces, eso tiene que pasar para que sea continua en menos 2. Y para que sea continua en 2, ¿qué habría que hacer? Para que f sea continua en x igual a 2 hay que hacer lo mismo. Mismo procedimiento. Primero, límite de x tiende a 2 por izquierda. ¿Qué función se utiliza? A 2 ahora. ¿Sí? Primero vimos en menos 2 y ahora estamos viendo en 2. ¿Cuál utilizamos? Si es por izquierda. X está tendiendo a 2 por izquierda. ¿Qué significa eso? ¿Mayor o menor? Menor. ¿Sí o no? Ya, esta, menos 4ax, menos 6b más 1. ¿Cuánto vale ese límite? Uno menos 6b menos 8a, ¿cierto? Por derecha, ¿qué función se utiliza? Por derecha significa mayor, o sea, esta, menos a x cuadrado menos 4b. ¿Menos cuánto? 4b. Ya, ¿cuánto vale ese límite? 8. 2 al cuadrado. Vale menos 4a menos... Sí, pues 2 al cuadrado. Es 4. Ah, no, pero es que este menos está afuera. Sí, o sea, si estuviera así, ahí sí. Pero el menos al estar afuera es al final que se multiplica. Ya, y última cosa, ¿cuánto vale f evaluada en 2? ¿Dónde habría que reemplazar? En la del medio, ¿cierto? Porque la del medio es la que admite igual a 2, ¿sí? ¿Cuánto da si evalúan en 2 todo eso? 1 menos 6b menos 8a. 1 menos 6b menos 8a. Entonces, ¿qué tendría que pasar para que sea continua en x igual a 2? La función. Tendría que eso ser igual a eso.
y también ser igual a eso, pero ya son iguales, esos dos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Esas dos cosas tienen que ser iguales. ¿Sí? Porque vuelvo a repetir, continuidad es que sean iguales todo eso. Por izquierda, por derecha y la función en el punto. ¿Sí? ¿Y qué hacemos ahora? Este ejercicio lo hicimos, pero no con este enunciado. Ahí tenemos, ¿qué cosa? Una ecuación que involucra A y B. ¿Cierto? ¿Qué sacamos antes? Una ecuación que involucra el A y el B. ¿Qué puedo hacer con dos ecuaciones con dos incógnitas? Un sistema. ¿Sí o no? Dos a menos 6 igual a 1 menos 6b más 8a. Y el otro, 1 menos 6b menos 8a es igual a menos 4a menos 4b. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Qué habría que hacer? Ordenarlo primero, ¿cierto? Porque esas son las ecuaciones tal como salieron. ¿Cómo se ordena? La primera, por ejemplo. Ya el 2a lo pasamos restando, serían 6a, ¿cierto? La b tenemos menos 6b. Y términos libres, menos 7. ¿Sí? Ya, y el otro, ¿cuál sería la otra ecuación? El 8a, pasémoslo sumando. Quedaría 8a menos 4a. 4a. ¿Qué pasa con los b? Pasa sumando. 6b menos 4b son 2b. Igual a... ¿Qué términos libres tendríamos? Solamente el 1. Ya, ahí está el sistema. Matrices. ¿O no? ¿Qué es más conveniente? ¿Por 3 la parte de abajo? ¿Sí? Multipliquemos por 3 la parte de abajo. Tres por 4, 12. Ya, ¿qué hacemos ahora? Sumar. Quedan 18a igual a menos 7 más 3 son menos 4. ¿Cuánto vale a? Menos 4 partido en 18, que son menos 2 novenos. Ese es el valor de a. ¿Y cómo sacamos el b? Reemplazando. Ese lo sacan ustedes. Ya, entonces, ¿cuál sería la conclusión? La función va a ser continua siempre y cuando el a sea menos 2 novenos y el b sea lo que salió. ¿Sí? Ya, tarea para ustedes. Hacer el... No ahora sí, pues, en la casa. Toda la guía. No, de este me van a entregar el C y el F. El C y el F. Y el otro era el B y D. O si quieren B y D de ambos. Ya, eso es mejor, más fácil. ¿Sí? B y D, del 3 y el 4, para revisárselo y ahí darle algún feedback.